Cuando vemos noticias, no sé, de terremotos, inundaciones, es casi automático pensar, esperemos que eso no pase aquí. O peor, ¿no? Si ya ha pasado decir, pero ¿cómo pudo llegar el agua hasta aquí arriba? Los materiales que vamos a explorar hoy nos proponen una mirada distinta. Intentar entender por qué pasan estas cosas, de verdad. Y la idea de fondo es potente. Los desastres no son solo naturales. Exacto. Esa idea lo cambia un poco todo, ¿verdad? Y para entenderla bien, los documentos insisten mucho en separar dos cosas, la amenaza y la vulnerabilidad. Vale, pues empecemos por ahí. ¿Qué es exactamente una amenaza en este contexto? El fenómeno físico y ya. Básicamente sí. La amenaza o el peligro, como también lo llaman, es el fenómeno físico en sí. Puede ser una inundación, un terremoto, claro, una sequía, un deslizamiento de tierra, una erupción volcánica, un huracán, e incluso los incendios forestales, que son cada vez más tema. Es algo que tiene potencial para causar daño, ¿sabes? Y se define por dónde ocurre, qué magnitud puede tener, qué probabilidad hay de que pase, cuánto puede durar o cada cuánto se repite. Es, digamos, un peligro natural, forma parte de cómo funciona el planeta. Entiendo. O sea, el terremoto como tal es la amenaza, el, el potencial, pero no se convierte en desastre hasta que, hasta que choca con algo nuestro. Justo. Ahí está la clave. Una amenaza se convierte en un problema real cuando afecta a elementos que son susceptibles, personas, por supuesto, pero también viviendas, infraestructuras, los cultivos, los ecosistemas. Y a veces, como señalan los textos, una cosa lleva a la otra, ¿no? Se producen efectos en cadena. Imagina una lluvia torrencial. Quizá lo primero es que daña los tejados, Claro. pero eso provoca filtraciones, inundaciones dentro de las casas, o puede que sature tanto el suelo que acabe provocando un deslizamiento, un peligro inicial que desencadena otros. Vale, vale. La amenaza es el fenómeno físico. Entonces, ¿qué pasa con la vulnerabilidad? ¿Cómo entra en juego? Porque ahí parece estar la razón de que no todos los eventos acaben igual. Totalmente, la vulnerabilidad. Y aquí los materiales siguen mucho la línea de Naciones Unidas, ¿eh? Son esas características, esas circunstancias de una comunidad, de un sistema, de una casa, de lo que sea, Ujú. que hacen que sea susceptible a sufrir daño por esa amenaza concreta. Y lo más importante que se recalca mucho, no es algo estático, se construye, Cambia, cambia. que se construye. ¿Cómo que se construye? Pues sí, se construye socialmente. A ver, con muchas decisiones y procesos, el crecimiento urbano sin mucho control, que ocupa zonas que se sabe que son de riesgo, normativas de construcción que, bueno, o no se cumplen o no son adecuadas para el peligro real, construir casas con materiales malos o técnicas deficientes, la falta de organización local para saber qué hacer o simplemente no conocer bien el peligro al que te enfrentas. Incluso, fíjate, destruir ecosistemas que antes te protegían un poco, como quitar manglares en la costa o deforestar. Los textos hablan de una especie de telaraña compleja. Hay factores físicos, económicos, sociales, culturales, políticos, institucionales, ecológicos. Todo suma. Un ejemplo muy claro: construir una casa sin buenos cimientos en una zona donde hay terremotos, o un hospital sin un plan para tener reservas de medicamentos si viene una epidemia. O sea que la vulnerabilidad es como estar expuesto al daño, pero también tiene que ver con la capacidad o la falta de ella para resistirlo y luego recuperarse. Y los materiales sugieren una forma de relacionarlo todo, una fórmula casi. Riesgo igual a amenaza multiplicado por vulnerabilidad. R igual a A por V. Eso es. Esa es la fórmula básica que proponen. El riesgo es esa condición latente. Es la probabilidad de que ocurran pérdidas, daños sociales, económicos, si esa amenaza concreta se topa con esa vulnerabilidad específica. No es el desastre que ya ha pasado, sino la estimación de lo que podría pasar, las pérdidas esperadas. Y para calcular eso, para estimar ese riesgo, ¿cómo se hace? ¿Se puede medir? Bueno, se intenta. El análisis de riesgo, como explican, lo que hace es combinar el estudio de las amenazas, qué puede pasar, con qué fuerza, dónde, con el análisis de los elementos que están expuestos. Lo llaman a la cartera de exposición. Es decir, cuánta gente vive allí,
¿Qué infraestructuras importantes hay? ¿Hospitales, colegios, carreteras? ¿Qué tipo de casas, qué actividades económicas dependen de esa zona? Se usa mucho la cartografía, sistemas de información geográfica, como poner capas de información una encima de otra. Una capa con dónde es más probable que haya inundaciones, otra con dónde está la población más vulnerable, otra con las escuelas, y así ves dónde se junta todo. Hay plataformas incluso a nivel regional que ayudan a cruzar estos datos. Entonces, resumiendo un poco las ideas claves de estos documentos, el riesgo no viene solo del fenómeno natural, de la amenaza. Nace de cómo esa amenaza interactúa con nuestras propias condiciones, con nuestra vulnerabilidad. La vulnerabilidad es lo que nos hace susceptibles al daño. Y para entender el riesgo hay que conocer bien tanto las amenazas como qué y quién está expuesto. Exactamente. El riesgo es esa probabilidad de pérdidas futuras en un sitio y un tiempo determinados. Lo que nos devuelve a la idea del principio. Y creo que es el mensaje central de todo esto. Si el desastre depende de esa combinación, amenaza por vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, como decías, la construimos nosotros con nuestras decisiones. Exactamente. Entonces el riesgo se puede gestionar, se puede reducir. No podemos parar un terremoto o evitar que llueva mucho. Eso está claro. Pero sí podemos trabajar sobre esas condiciones que nos hacen vulnerables. Ahí sí tenemos margen de acción. Tiene todo el sentido. Implica que no somos simplemente víctimas pasivas de la naturaleza. Tenemos un papel. Desde luego. Y una última reflexión que creo que se desprende de estos materiales. La vulnerabilidad no es igual para todos. Dentro de una misma ciudad o de un país hay enormes diferencias. Y no es fija, cambia con el tiempo. Cambia con cada decisión que tomamos sobre dónde construimos, cómo lo hacemos, cómo planificamos el territorio, cómo nos organizamos como sociedad. Quizá la pregunta que nos dejan estas lecturas es ¿cómo cambiaría nuestra forma de prepararnos y responder ante los peligros si de verdad entendiéramos a fondo las vulnerabilidades específicas de cada lugar, de cada comunidad? Una pregunta potente, sí señor. Da para pensar bastante. Bueno, creo que con esto tenemos una buena base sobre estos conceptos.